Proyecto Integral. Por Nicolás Posse, Uso de la literatura como medio de expresión política, Colegio Integral, grado 11. En el siguiente video se buscará analizar la influencia que tuvieron las ideologías políticas en la forma de escritura de uno de los autores relevantes en la historia de la literatura latinoamericana, Julio Cortázar, basándose en la pregunta en qué medida Julio Cortázar en su obra El Bestiario plantea una ideología política a través de la voz de sus narradores. El objetivo es realizar un análisis de lo que fue Julio Cortázar por varias razones. Primero que nada porque fue un autor que marcó una época. Fue un autor indescifrable, que dentro de su estilo y forma de escribir lograba en cada cuento llevar al lector a jugar con su imaginación. Pero principalmente porque me es de gran interés hacer un rastreo de lo que era Julio Cortázar, no solo en su vida en general en cuanto a sus ideologías políticas, sino la razón por la cual sus cuentos son de la manera que son, para así tener claridad y entenderlo. Adicional a eso, se realiza este análisis para entender de qué manera el contexto en el que vivió influyó en su vida, la gente con la que se juntó y relacionó, los sitios donde vivió y demás. Y todo esto no solo para conocer de Cortázar y lo que fue la literatura, sino entender cómo él encontró en la literatura un medio por el cual se sentía en libertad de expresar sus ideas e ideales políticos o de cómo veía él la vida y a la sociedad de la época. Capítulo 1. Antecedentes del proyecto. Julio Cortázar ha sido uno de los autores más involucrados en la política y se han realizado varios análisis al respecto. Julio Cortázar fue un escritor argentino conocido por su influencia en la literatura latinoamericana y su estilo experimental. Si bien es reconocido por su trabajo literario, también tuvo participaciones y opiniones en cuestiones políticas a lo largo de su vida. Cortázar estuvo especialmente comprometido con cuestiones políticas y sociales en la década de 1960, un periodo de agitación política en América Latina, apoyando causas relacionadas con la justicia social y los derechos humanos, como por ejemplo se identificó con el gobierno de Juan Domingo Perón en la Argentina, mostrando fuerte oposición al respecto, reflejando su opinión y crítica a la opresión e injusticia social. En 1971, Cortázar se exilió de Argentina tras la dictadura militar que se avecinaba y se estableció en Francia, donde continuó expresando su solidaridad con los movimientos de izquierda en América Latina y apoyando la lucha por los derechos humanos. Cortázar fue un intelectual comprometido a las causas políticas y sociales de su época. Antes de comenzar con el análisis, es importante mencionar lo que era una de las ideologías políticas de Julio Cortázar. Había abandonado su país natal en 1951 para irse a vivir a París. Sin embargo, desde 1974 fue exiliado de su país, tanto de forma física como cultural, debido a controversias y polémicas generadas por su ideología política frente al régimen que se estaba imponiendo por la dictadura argentina. Julio Cortázar sentía que el compromiso de un escritor era ser un escritor sin la menor concesión, considerando su postura frente a la responsabilidad que tenía él como escritor para ayudar a la gente y a Latinoamérica, que estaba pasando por momentos difíciles, especialmente su país, Argentina, y también Uruguay y Chile, cuya situación política era bastante complicada. Y esa era precisamente la postura política de Julio Cortázar, hacer cuestionar a la gente sobre el régimen en el que estaban siendo sometidos por la dictadura y por el peronismo. Capítulo 2. Planteamiento del problema. Pregunta-problema. ¿En qué medida plantea Julio Cortázar en su obra Bestiario una ideología política a través de la voz de su narrador? La pregunta permite analizar lo que significó la literatura para la política, cómo ésta se convirtió en un medio de comunicación y expresión, afrontando y utilizando la literatura como su medio de expresión frente a la situación ante el gobierno peronista que atravesaba el país. Para Cortázar, al igual que Jorge Luis Borges o Adolfo Bioy Casares, el peronismo era una entidad malvada que merecía ser representada en sus escritos. Un detalle especial en Cortázar es que el autor expresa una fuerte opinión social que puede estar en contra de los movimientos sociales asociados al peronismo, partido político y movimiento ideológico y sociocultural argentino, lo cual no es común en una historia de tipo fantástico. Capítulo 3. Análisis del autor. Cuento 1. Casa Tomada. Una de las maneras de Julio Cortázar de expresar sus ideologías era a través de la literatura, y esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en uno de sus cuentos más importantes y uno de los cuentos que se analizaron en este video, Casa Tomada, un cuento que fue publicado en 1951 siendo parte del primer libro publicado por Cortázar, Bestiario. El cuento narra la historia de dos hermanos que tienen una gran herencia y ninguno de los dos tiene necesidad de trabajar ni de producir y sin ningún tipo de responsabilidad, porque tenían suficiente. Son expropiados de la casa familiar que había mantenido la familia por generaciones porque hay una presencia misteriosa que va de a pedazos apoderándose de ella hasta que se apodera totalmente de la casa. Ahora, si bien el cuento se puede ver como una de la colección de Cortázar, Cortázar le da un sentido político a este relato, mostrando que lo que avanza e invade y de a poco se va dañando la casa es la dictadura, y además mostrar la impotencia de los afectados.
En aquellos años, Argentina era gobernada por Perón, expresidente de Argentina y creador del peronismo, e impulsaba la división entre peronistas y antiperonistas. Luego de un tiempo de haberse publicado el cuento, se identificó rápidamente que tenía un estilo antiperonista donde buscaba narrar la irrupción de los pobres a la vida política. Una de las interpretaciones que se le dio al cuento era precisamente que hacía referencia a una comparación de el país argentino siendo tomado por el peronismo y la actividad política de sectores más alejados. A partir de eso le empezaron a llover las críticas a Cortázar por parte del peronismo, donde incluso se les llegó a denominar por el término de gorila, como se le denominaba a todos aquellos que se consideraban como antiperonistas. Ahora pasaremos a hablar del segundo cuento, Cefalia, que al igual que Casa Tomada es un cuento que pertenece al libro Bestiario, como mencioné anteriormente. Es un cuento que se sitúa en un mundo irreal donde existen unos animales llamados mancuspias, que son cuidadas por unos granjeros que viven en las zonas más alejadas de la ciudad. Estas mancuspias en un punto comienzan a producir cefalias, que son dolores de cabeza, y luego de que los granjeros buscan solución para ello, no la encuentran. Y en un punto se rinden y se dan cuenta que las mancuspias ya están muriendo, y se dedican a vivir como pueden alejados en su granja con las mancuspias que van quedando. Cefalia es un cuento que tiene un trasfondo político bastante interesante, que hace referencia al periodo donde Argentina era gobernada por el peronismo. En ese entonces la sociedad estaba fragmentada por ideologías políticas y esa división se puede ver en el cuento, haciendo referencia a los granjeros quienes viven apartados de la sociedad, que tienen conciencia del peligro que son las mancuspias, haciendo representación al gobierno peronista, haciendo relación a esa enfermedad que poseen. El peronismo representó un cambio en el aspecto económico, social y político del país. Incluso se llegó a comparar su movimiento como uno de los más grandes en la historia de Argentina y pareciendo sus ideales mucho lo que podría ser comparado con la revolución de la independencia. Esto dio una perspectiva del peronismo especialmente en las clases más trabajadoras, de que era un movimiento que buscaba una justicia en varios aspectos en el país, de que era un movimiento del cual era valioso y que era pertinente apoyarlo. Ahora, precisamente una de las metas principales del peronismo era aumentar el nivel tanto de educación como de salud en las zonas más alejadas del país. Perón llegó a consolidar una gran imagen dentro de los grupos más humildes del país, ya que en su campaña mostraba mucho apoyo hacia estos grupos. Sin embargo, por otro lado, otros sectores de Argentina lo consideraban como autoritario y le atribuían cierta simpatía por el fascismo italiano. Además, se le criticaba la censura a la prensa crítica y la censura y persecución a opositores de su movimiento, como fue el caso de Julio Cortázar. Todo esto indica la manera y por qué Perón fue muy querido por muchos y por otro lado odiado por otros, como lo fue por Cortázar, un completo antiperonista, que a diferencia de otros en su época aprovechó su poder en la literatura para impulsar sus ideales políticos y es eso lo que vemos precisamente en el cuento. Este antiperonismo se ve reflejado en el cuento no de una manera explícita, pero sí más de una manera implícita, como ocurre en la mayoría de los cuentos de Cortázar, pero en este caso el mensaje es muy abierto a interpretación. Sin embargo, es muy evidente lo que quiere mostrar Cortázar. En Cefalia, como se mencionó anteriormente, está la presencia de tres personajes principales, las mancuspias, los granjeros y la cefalia en sí. Cada uno representa una cosa diferente. Los granjeros representan lo que es la clase trabajadora, las cefalias es la consecuencia de las ideas peronistas y las mancuspias el peronismo en sí. Los granjeros, o sea, la clase trabajadora, eran quienes más apoyaron a Perón y el peronismo, tal como en el cuento, los granjeros eran los encargados de las mancuspias. Lo mismo ocurría con la clase trabajadora, era la que más apoyaba y sostenía el peronismo. A los granjeros, estas mancuspias les empiezan a dar dolores de cabeza e irritaciones, o sea, cefalias, y lo que muestra Cortázar en el cuento es justamente lo que él pensaba en realidad del peronismo,
que el peronismo eran cefalias, que le metía el peronismo a estas clases trabajadoras. Esta es una parte del cuento que muestra precisamente esa ideología antiperonista de Cortázar. Abro comillas. Los policías miran los corrales. Uno se tapa la nariz con el pañuelo. Hace como que tose. Decimos pronto lo que quieren. Firmamos y se van casi corriendo. Pasan lejos de los corrales y los miran. También a nosotros nos han mirado, aventurando una ojeada al interior. Paréntesis, sale un aire estancado por la puerta. Cierra paréntesis. Y se van casi corriendo. Es muy curioso que estos brutos no quieren espiar más. Huyen como apestados. Ya pasan al galope por el camino del costado. Abro paréntesis, Cortázar, 1951, página 69, cierro paréntesis. En esta cita del cuento podría ser incorrecto, pero se podría identificar un mensaje implícito que de Julio Cortázar. Habiendo estudiado un poco el trasfondo del cuento, se podría inferir que los policías al hacer la visita evitan totalmente las mancuspias como representación del asco que produce el peronismo para ese entonces y como había gente que realmente no era capaz de sentir ni cerca el peronismo, el asco que produjo el peronismo en Argentina y en ciertas personas. Esta es otra parte del cuento que muestra otra vez la ideología antiperonista de Cortázar. Abro comillas. La gente es tan ignorante y nos tiene tan entre ojos, preferimos no pensar y cerramos la puerta con dedicia, replegados a la casa, donde todo es más nuestro. Cierro comillas, Cortázar 1951, página 71. Ok, por otro lado, en esta cita, especialmente cuando dice la gente es tan ignorante y nos tiene tan entre ojos, es una frase dicha en primera persona por el narrador, dicha precisamente por un granjero y expresa ese sentimiento que debían sentir los peronistas en cuanto ante los antiperonistas, que eran ignorantes y que mantenían todo el tiempo entre ojos a todos los peronistas por las ideologías políticas que seguían.